Esteban Mira Caballos, doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla y autor de esta su más reciente obra, Hernán Cortés, una biografía para el siglo XXI. Antes que nada, maestro, gracias por esta conversación. Pues nada, para mí es un placer estar contigo y con tus televidentes. Esteban, ¿cómo se explica que la personalidad de Hernán Cortés siga siendo tan polémica y haya sobrevivido así durante 500 años? ¿Por qué? Bueno, yo creo que fue su propia intención. Hernán Cortés fue el único conquistador que pensó en la posteridad y él pensó en ganar la eternidad y finalmente lo consiguió. Y de hecho, en la creación de su mito parte del mismo y de sus cartas de relación, ¿no? Y a partir de ahí, pues viene la confrontación entre los que defienden al mito legendario, al elegido por la providencia, y los que se posicionan en contra como un vil ladrón, como un genocida, como un saqueador, etcétera, etcétera. ¿A ti qué fue lo que te fascinó de Hernán Cortés como figura y por qué te decides hacer esta biografía ya considerada por buena parte de la crítica como la definitiva? Porque eh, relatas hechos, pero también hurgas en el pellejo, en la piel, en el cerebro de Cortés y también en su corazón. Lo describes como un hombre con una gran fortaleza de ánimo, pero también fácil para el llanto. A ver. La verdad que mi pasión por el personaje se despertó desde muy joven, porque en mi casa, que yo era una casa de agricultores, había una enciclopedia y un pequeño cómic de la Biblioteca Maravillas sobre Hernán Cortés. Y ahí con 8 o 9 años empecé yo a interesarme por el personaje. Por supuesto, el cómic era del Frente de Juventudes y lo situaba como un héroe, ¿no? El héroe fue el que me atrajo a mí inicialmente. Después estudié Historia de América en Sevilla, me doctoré y me especialicé en los conquistadores, ¿no? Buscando los rastros de estos héroes que después descubrí que no eran tales, ¿no? Pero eso fue un poco el incentivo que me llevó hasta estos personajes y en particular sobre Hernán Cortés. Y concretamente sobre Hernán Cortés yo he biografiado a Francisco Pizarro, a Nicolás Obando, a Vasco Núñez de Balboa, a Hernando de Soto, a otros muchos conquistadores y consideraba que faltaba una biografía sobre Hernán Cortés porque hay mucha historiografía, pero está muy polarizada entre la leyenda negra y la leyenda rosa, ¿no? Y por tanto, yo pretendía con este libro traer de nuevo a Hernán Cortés al terreno de la historia, ¿no? Y ese ha sido el gran objetivo de mi libro, devolver a Hernán Cortés a la historia. Realmente ni fue un genocida, ni tampoco un elegido por la providencia. Fue ni más ni menos que un guerrero del siglo XVI, dispuesto a morir o a matar por conseguir honra y fortuna, que es lo que realmente movía a estos personajes. Afirmas que ni héroe ni villano, pero sí un conquistador. ¿Por qué optaste por esta definición y qué implica ser un conquistador? ¿Por qué eso te hace un hombre totalmente diferente y un hombre que hace historia también? Claro, la palabra conquistador es la que se usaba en aquel tiempo, ¿no? España también reconquista, o sea que realmente hubo una reconquista de 7 siglos y después hubo una conquista. Ellos mismos se reconocían a sí mismos como conquistadores, unas personas que tenían un ideal muy característico forjado en esos 7 siglos de reconquista. Decía Francis Fukuyama que para la sociedad actual tan monetizada cuesta trabajo entender el móvil de estos personajes, ¿no? Que no era tanto el dinero, Hernán Cortés era ya un rico hacendado en Cuba, como la obtención de honra para su linaje, ¿no? Que es lo que realmente buscaban estos conquistadores, que por cierto eran personas profundamente creyentes, ¿no? Pero dentro de la creencia de aquel entonces, de la fe cristiana de aquel siglo, y que era mucho más intransigente que la actual, no de nuestro siglo, sino de aquel siglo, ¿no? Bueno, pues ese era Hernán Cortés, Pero aquí sí, verdaderamente un conquistador. aquí siguiendo con lo que tú decías de Fukuyama, aquí no fue el fin de la historia, aquí la historia sobre Cortés continúa y como sabes, hay ahora, por cierto, a propósito de estas fechas y de estos aniversarios, hay en México una polémica que ya trascendió, por supuesto, hacia España, principalmente por los dichos
del propio presidente López Obrador, que ha demandado, demandado que España pida perdón por las atrocidades cometidas durante la conquista. Y aquí ya se quiere reinventar la historia oficialmente y dejar de hablar de conquistas, sino hablar de resistencia de los pueblos indígenas. ¿Tú qué opinas sobre esto y cuál sería tu postura? Bueno, en primer lugar, la historia hay que asumirla como fue. Evidentemente, Hernán Cortés cometió atrocidades, suministró el terror en las dosis justas para conseguir el efecto deseado y era una persona, bueno, pues intransigente que decidía sobre la vida y la muerte. Pero la historia fue la que fue y hay que entenderlo como tal, ¿no? Y por tanto yo creo que lo que hay que hacer es asumir la historia y no reescribirla. Y en cuanto a los perdones, pues obviamente yo soy un historiador y por tanto entiendo que no tiene ningún sentido entrar en una vorágine ahora de perdones, que los tlaxcaltecas le pidan perdón a los de Ciudad de México y viceversa, los españoles a los mexicanos, los italianos a los españoles y los españoles a los italianos por el saco de Roma. Yo creo que es un sinsentido y lo que realmente hay que hacer pues es otra cosa, asumir la historia como fue y en cualquier caso pues el problema de los 10 millones de indígenas que hay que perviven todavía en México, pues integrarlo, ¿no? Y mejorarlos y integrarlos socialmente, ¿no? Yo creo que el problema no es de hace 5 siglos, sino que es un problema de hoy, ¿no? Y ese es el problema que realmente puede haber en México, un problema de asunción de su propio pasado. Decía Octavio Paz que odiar a Hernán Cortés es odiar a una parte del mexicano, ¿no? Y así lo entiendo yo. Sí, abundando en esto que planteas, ¿qué tan cercanos seguimos siendo los españoles y los mexicanos, en tanto que creo que la gran mayoría de nosotros nos asumimos con estas dos raíces, con estas dos sangres, la indígena y la española? México, como bien sabes, ha sido un país fundamental, por ejemplo, para la migración española, que enriqueció de manera notable la cultura mexicana, sobre todo en la segunda mitad del siglo. Grandes plumas, grandes pensadores, filósofos encontraron aquí un lugar donde vivir, huyendo de la violencia, de la guerra. ¿Qué tan cercanos debemos sentirnos, insisto? Hombre, yo creo que realmente México no se entiende sin el concurso de Hernán Cortés y de lo que hicieron los españoles durante 3 siglos, ¿no? Efectivamente, Hernán Cortés destruyó un mundo, pero también sentó las bases del nuevo México mestizo que todos queremos y amamos. Hay que tener en cuenta, efectivamente, que destruye una gran ciudad, como era Tenochtitlán, la gran ciudad lacustre de Tenochtitlán, pero sobre esas cenizas se asienta la que fue la capital de facto del Imperio Español, ¿no? Y ahí está, ¿no? No solamente esa conquista, sino esa época virreinal donde México fue el verdadero epicentro del Imperio Hispánico, que en teoría la capital era Madrid, pero en la práctica realmente fue Ciudad de México, ¿no? Que vivió siglos de prosperidad y por tanto ya digo que no tiene ningún sentido ni prevalecer lo hispánico ni tampoco lo indígena, sino que precisamente los mexicanos son fruto de ese crisol, ¿no? Y el día que los mexicanos consigan integrar pues, ese crisol mestizo que forma parte de su ser, pues se habrán sentado las bases para un futuro mejor y para una mejor relación entre España y México. ¿Por qué una biografía para el siglo XXI? ¿Por qué tendríamos que desde estos tiempos mirar con qué óptica a Hernán Cortés? ¿Por qué este subtítulo, Esteban? Una biografía para el siglo XXI. Claro, la historia estamos siempre reescribiéndola, ¿no? Porque trata de dar respuesta, la historia es una obra de un ser humano que trata de dar respuesta a una persona del siglo XXI. Por tanto, yo la he escrito como historiador del siglo XXI para ciudadanos del siglo XXI, ¿no? Por tanto, es una historia pensada para dar respuesta a las preguntas de una persona de nuestro tiempo. Eso no significa que, bueno, que yo, digamos, haga presentismo, ¿no? Evidentemente, la clave de mi libro es siempre interpretar al personaje en su contexto histórico. Cualquier personaje histórico, si lo sacamos de su contexto, pierde toda su significación. Hernán Cortés solamente puede ser entendido en ese contexto en el que vivió. Y yo, en mi libro, lo que trato no es de justificarlo, para nada.
lo que trato es de explicarlo, porque los historiadores tratamos de explicar la historia para hacerla comprensible a una persona de nuestro tiempo. ¿Resististe la tentación de reivindicar a la figura de Cortés? Bueno, yo creo que realmente Cortés es una persona importante de aquellos tiempos, ¿no? De aquel tiempo, ¿no? Que hizo lo que hizo, pero todo lo que hizo se puede entender en ese contexto histórico. Se me dicen, y la gran matanza de Cholula, bueno, evidentemente, si la revisamos desde nuestros días, pues fue una atrocidad, obviamente. Yo que me hice objetor de conciencia y que no hice ni siquiera el servicio militar, me parece una atrocidad. Pero si la entendemos en el contexto bélico de lo que él pretendía hacer, que era conquistar a la Confederación Mexica, pues se puede entender perfectamente, porque le habían preparado una celada en Cholula, ¿no? Y los ecos de aquella matanza retumbaron en todo el Valle de México, hasta el punto que le metió el temor a los propios Tenochtitlan, e incluso muchos caciques y tlatoques acudieron a rendirle pleitesía a Hernán Cortés. Por tanto, la matanza de Cholula, desde un punto de vista actual, se puede ver como una auténtica atrocidad, pero se puede entender en el contexto bélico de aquel momento en el que Hernán Cortés estaba dispuesto a ganar esa guerra y a conquistar Tenochtitlán. Finalmente, maestro, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en tu obra, Hernán Cortés, Esteban Mira Caballos? ¿Qué esperas pues que encuentren tus lectores, particularmente los mexicanos? Efectivamente, yo me ha hecho especial ilusión la publicación del libro en México, porque yo creo que el objetivo final es intentar pues, trazar puentes, ¿no? Tratar de comprender a Hernán Cortés, no de justificarnos, sino de entender por qué, cómo pensaba y por qué actuó como actuó una persona como Hernán Cortés, ¿no? Yo creo bueno, que en el libro no es agiográfico y tampoco, también se aleja de la leyenda negra, y lo que pretende es explicar a un personaje que ha sido clave en la historia de México. Y ese es mi gran objetivo, y yo creo que, bueno, que puede sentar las bases de un mejor entendimiento de Hernán Cortés y de lo que fue el proceso de conquista, y también puede contribuir a mejorar las relaciones entre los españoles y los mexicanos. Esteban, gracias de verdad por esta conversación. Ha sido muy aleccionador escucharte y también muy emotivo. No se pierdan este libro de Esteban Mira Caballos, Hernán Cortés, una biografía para el siglo XXI y verdaderamente fascinante como el personaje mismo.